Para quienes no lo sepan, en la historia de Roma surgieron muchos grandes generales y líderes poderosos. Entre ellos se encuentran Julio César, Pompeyo el Grande y Marco Antonio. Y solo son algunos de los nombres que dejaron una gran huella en la historia. Pero a pesar de esto, solo hubo una persona que realmente logró poner fin a décadas de guerra civil y convertir la antigua República Romana en un imperio. Y lo más sorprendente es que esta persona no nació como rey ni emperador. En cambio, él comenzó simplemente como un niño llamado Octaviano. Pero con el tiempo derrotó a todos sus rivales, conquistó a los enemigos más poderosos de Roma y se convirtió en el primer emperador en la historia del Imperio Romano. Así que en este video vamos a hablar sobre la vida del primer emperador de Roma, qué experiencias tuvo, cómo llegó a ser líder y cómo logró derrotar a los poderosos enemigos de Roma. Pero antes de empezar la discusión, me gustaría pedirte un like y que por favor te suscribas a nuestro canal. Esto es de gran ayuda para nosotros los creadores de contenido. Así que vamos a empezar. Primero, antes de que existieran los emperadores en Roma, nació un niño que muchos no sabían que algún día cambiaría el curso de la historia. Ese niño no era otro que Octaviano. Él nació el 23 de septiembre del año 2363 a.C. en la ciudad de Roma. En ese tiempo todavía no existía el Imperio Romano. Lo que existía en ese entonces era la República Romana, un sistema donde había un senado y funcionarios electos que gobernaban el Estado. Octaviano no fue reconocido de inmediato como Augusto. Su verdadero nombre era Gayo Octavio. Con el tiempo fue cuando obtuvo el nombre de Augusto. Este es un título que le fue otorgado después de convertirse en la persona más poderosa de Roma. Aunque su familia no pertenecía a la aristocracia más antigua de Roma, aún así eran conocidos en el ámbito de la política y el servicio militar. Durante muchas generaciones su linaje sirvió a la República, por lo que poco a poco ascendieron en la sociedad. Su padre, que también se llamaba Gayo Octavio, era un funcionario respetado. Mientras tanto, su madre, Atia, también provenía de una familia importante en Roma, pero su madre tenía una conexión importante, y esta sería con una de las personas más famosas de la historia, y él era Julio César. La abuela de Octaviano y Julio César eran hermanos. Eso significa que uno de sus parientes era uno de los políticos y generales más poderosos de Roma. Ahora, mientras Octaviano aún era joven, la ciudad de Roma estaba creciendo rápidamente. También aumentaba la población, la ciudad se volvía más congestionada y muchas familias ricas preferían vivir en sus tierras fuera de la ciudad. Y entre esas familias estaba la de Octaviano. Por eso, él creció en Velletri, un pueblo al sur de Roma. Pero su infancia no fue fácil. Cuando tenía casi 4 años, su padre murió. Esto fue un gran golpe para su familia. Después de un tiempo, su madre volvió a casarse. Pero Octaviano no llegó a ser cercano con su nuevo padrastro. Por eso era su abuela Julia quien lo cuidaba la mayor parte del tiempo. Y fue aquí donde conoció más la influencia de su famoso pariente, Julio César. Se dice que Octaviano era muy cercano a su abuela. Por eso, cuando ella murió en el año 50 o 51 a.C., él mismo dio el discurso en el funeral, aunque solo tenía 12 años. Para muchos romanos no era común que un niño como él pudiera hablar frente a tanta gente. Pero esto demostró que incluso de niño ya tenía confianza y capacidad de liderazgo. A medida que Octaviano crecía, la situación en Roma se volvía cada vez más caótica. Por fuera, la República parecía muy poderosa, ya que había conquistado gran parte del Mediterráneo. También había derrotado a su antiguo rival, Cartago. Había conquistado muchas partes de España, Grecia y otros territorios. Por eso, el poder de Roma seguía expandiéndose. Pero detrás de todos estos éxitos había un gran problema. A medida que el imperio crecía, también se fortalecían los generales que comandaban los ejércitos. Poco a poco, los soldados y sus líderes se volvieron más poderosos que el propio gobierno. Por eso, empezaron a surgir intensas luchas por el poder. Estalló una sangrienta guerra civil entre dos poderosos generales, Gaius Marius y Lucius Cornelius Sulla. El que ganó fue Sulla y se convirtió en dictador de Roma, pero al poco tiempo también dejó el cargo. Por eso, muchos romanos se preguntaron, ¿cuánto tiempo pasará antes de que otro general intente controlar toda la república? No sabían que la respuesta a esa pregunta estaba a punto de llegar. Y la respuesta se encontraba en 3 hombres que poco a poco se estaban haciendo notar. Personalidades poderosas en toda Roma.
y ellos eran Pompeyo el Grande, Marco Licinio, Craso y Julio César. En los próximos años, su lucha por el poder cambiaría el destino de Roma. Y en medio de todo este caos, silenciosamente crecía un niño llamado Octaviano, un niño que aún no era conocido por la mayoría, pero algún día él se convertiría en el primer emperador de Roma. A pesar de esto, mientras Octaviano se acercaba a la adultez, la política de Roma se volvía aún más caótica. Uno de los hombres más ricos de la República en ese entonces era Craso. Él esperaba obtener un mayor honor a través de una nueva guerra contra los partos, que también eran un poderoso reino en el este, pero su plan no salió bien. En el año 53 a.C., el ejército romano sufrió una de sus derrotas más graves en la batalla de Carras. Craso fue asesinado y su campaña casi fue destruida. Con su desaparición, solo quedaron 2 personas luchando por la influencia en Roma, y ellos eran Julio César y Pompeyo. Mientras Pompeyo permanecía en Roma, César estaba ocupado conquistando el norte. En solo unos años, César conquistó gran parte de la Galia, una región que hoy en día es en su mayoría Francia, y gracias a estos éxitos se hizo aún más famoso. Cuantos más soldados tenía, mayor era su influencia, y más personas creían que él era el hombre más poderoso de toda la República. Pero no todos estaban contentos con esto. Muchos senadores empezaron a preocuparse. Para ellos, César se estaba volviendo demasiado poderoso. Temían que algún día él pudiera llegar a controlar toda Roma. Aquí fue donde empezó a romperse la relación entre César y Pompeyo. Poco a poco, la República se fue dividiendo en 2 bandos. Algunos apoyaban a César, mientras que otros apoyaban a Pompeyo y al Senado. En el año 50 a.C., la tensión llegó a su punto máximo. El Senado quería reducir el poder de César. Intentaron quitarle el control de su ejército, pero él se negó. En cambio, marchó con sus soldados hacia Italia. En el año 49 a.C. cruzó el río Rubicón. Era una frontera importante. Estaba prohibido para un general romano llevar a su ejército más allá de ese lugar. Así que cuando César hizo esto, el mensaje fue claro. La guerra civil comenzaba de nuevo. Los romanos luchaban otra vez entre ellos. Pompeyo y sus aliados se vieron obligados a huir. El centro de la batalla se trasladó a la parte oriental del Mediterráneo. Al principio, César tuvo algunos problemas, pero finalmente ganó las batallas más importantes. Las fuerzas de Pompeyo colapsaron por completo. Pompeyo huyó hacia Egipto, pero al llegar allí fue asesinado por las personas que gobernaban el país. Después de esto, casi nadie pudo detener a César. En los años siguientes, derrotó uno por uno a los enemigos restantes en África y España. Desde un punto de vista práctico, él ya era la persona más poderosa de Roma. Pero hay algo que mucha gente a menudo no entiende. Julio César no se convirtió en emperador. Es importante recordar eso. Su título era dictador. Hoy en día, cuando escuchamos la palabra dictador, normalmente pensamos en un líder con poder absoluto. Pero en la antigua Roma significaba algo diferente. Cuando había una gran crisis, el Senado podía otorgar a una persona un poder especial para tomar decisiones rápidamente. Normalmente esto solo era temporal, pero con el paso del tiempo muchos notaron que Julio César parecía no tener intención de renunciar a su poder. Y fue aquí donde algunos senadores empezaron a preocuparse. Mientras todo esto sucedía, Octaviano seguía acercándose a su famoso pariente. Poco a poco también iba entrando en el mundo de la política. Tras la muerte de su abuela, volvió a vivir con su madre. Mientras crecía, se le asignaban diferentes responsabilidades en la sociedad. Aunque era joven, ya empezaba a hacerse conocido. También quería demostrar su valía en el ámbito militar. Repetidamente pedía unirse a las campañas de César. Al principio, su madre se opuso, pero con el tiempo aceptó. Por esto, Octaviano presenció algunas de las últimas batallas de la guerra civil. Y fue aquí donde obtuvo la valiosa experiencia que le serviría en el futuro. Más importante aún, César se fijó en él. César vio su habilidad. También vio su potencial. Así que antes de que terminara la vida del gran general, tomó una decisión que cambiaría la historia. Nombró a Octaviano como su hijo adoptivo y principal heredero. A primera vista parece un simple asunto de herencia, pero en Roma esto era algo enorme. No solo se transmite el dinero, también el nombre, la influencia y el apoyo de los seguidores. César aún no sabía en ese momento cuán importante sería esa decisión, porque mientras él tenía el poder, había personas que en secreto planeaban en su contra.
Cada vez más gente creía que él ya tenía demasiado poder, y para ellos solo había una manera de detenerlo, y esa era matarlo. En marzo del año 1544 a.C., César asistió a una reunión del Senado. No sabía que ese sería el último día de su vida. De repente fue rodeado por un grupo de senadores. En cuestión de segundos lo apuñalaron repetidamente. Y así terminó la vida del hombre que cambió la historia de Roma. Surgieron muchas historias sobre sus últimas palabras, pero según muchos historiadores no hay evidencia sólida que diga que él pronunció la famosa frase que solemos escuchar en las películas. ¿Cuál fue realmente lo último que dijo? Según un informe escrito por Suetonio, se dice que César pronunció la palabra griega kaisutegnon, que podría significar ¿también tú? Ahora volvamos. En el momento en que mataron a César, Octaviano no estaba en Roma. Él se encontraba al otro lado del mar Adriático y recibía entrenamiento militar. Cuando se enteró de la muerte de César, regresó de inmediato. Al llegar a Roma fue cuando supo toda la verdad. Él era el principal heredero de César. Y como ya era su hijo adoptivo, muchos de los seguidores del antiguo dictador empezaron a verlo como el continuador natural de su nombre. Por eso su vida cambió de repente. De ser solo un joven político, se convirtió en una de las personas más importantes de Roma. Ya tenía dinero, ya tenía un nombre y sobre todo, ya tenía aliados poderosos. Pero al mismo tiempo, también comenzó una nueva lucha, porque después de la muerte de César, no hubo un líder claro que lo reemplazara. Muchas personas querían tomar el poder. Y uno de los candidatos más fuertes era Marco Antonio, un general veterano, también un amigo cercano de César, y un hombre que creía que solo él merecía gobernar Roma. Pero no esperaba que uno de los mayores obstáculos en su camino fuera un joven casi sin experiencia en política y guerra. Ese joven era Octaviano. De hecho, tras la muerte de Julio César, Roma no tuvo un nuevo líder de inmediato. En cambio, comenzó una nueva lucha por el poder. Algunos apoyaron a Marco Antonio, el antiguo general cercano a César. Otros se aliaron con Lépido, quien también era uno de sus aliados. Y también hubo quienes empezaron a apoyar a Octaviano. Aunque solo tenía 19 años, rápidamente demostró su habilidad en la política. Él también entendió que para tener poder, necesitaba dinero, soldados y aliados. Como heredero de César, obtuvo una gran fortuna y el apoyo de muchos de sus antiguos seguidores. Usó todo eso para formar su propia fuerza. No pasó mucho tiempo antes de que se convirtiera en senador. Después, en el año 43 a.C., marchó hacia Roma con sus soldados y fue nombrado cónsul, uno de los cargos más altos de la República. A la edad de 19 años ya era una de las personas más poderosas de Roma, pero no estaba solo. Todavía estaban Marco Antonio y Lépido. Así que en el año 43 a.C. se formó el segundo triunvirato. Este fue un acuerdo oficial que dividió el poder de Roma entre tres líderes. Octaviano se encargó de gran parte del oeste, Marco Antonio por su parte del este. Mientras que Lépido recibió una parte más pequeña, su primer objetivo fue perseguir a las personas involucradas en el asesinato de César. Esto incluía a Bruto y Casio. En el año 42 a.C. los dos bandos se enfrentaron en la batalla de Filipos, en Macedonia. Bruto y Casio fueron derrotados y, debido a esto, ambos se suicidaron. Por esta razón, el intento de restaurar el antiguo sistema de la República fracasó por completo. Después de esta victoria, Lépido fue perdiendo poder poco a poco. Mientras tanto, para mantener la paz, Marco Antonio se casó con Octavia, la hermana de Octaviano. Sin embargo, esta alianza solo duró temporalmente. Mientras Marco Antonio controlaba el oriente, Octaviano tenía sus propios problemas en occidente. Sexto Pompeyo, hijo de Pompeyo el Grande, controlaba Sicilia y las rutas clave de los barcos que llevaban comida a Roma. Por esto, el suministro de alimentos de la ciudad estuvo en peligro. Al principio, intentaron llegar a un acuerdo con él, pero cuando continuó atacando los barcos, Octaviano envió a su mejor general, Marco Agripa. En el año 36 a.C., Agripa finalmente derrotó a Sexto Pompeyo. Pompeyo huyó, pero más tarde fue capturado y asesinado. Esta victoria fortaleció aún más a Octaviano. Al mismo tiempo, Lépido también intentó regresar al poder, pero muchos de sus soldados se pasaron al lado de Octaviano. Por eso perdió su poder y finalmente fue apartado de la política. En este punto solo quedaban dos luchando realmente por el futuro de Roma:
Octaviano en el oeste y Marco Antonio en el este. Ambos tenían ejércitos, ambos tenían riquezas, ambos tenían ambición. Y estaba claro que no podían seguir siendo iguales para siempre. Y aquí, la batalla que decidiría quién sería el verdadero líder de Roma se acercaba poco a poco. Aún así, mientras Octaviano seguía fortaleciéndose en el oeste, lo contrario le estaba sucediendo a Marco Antonio en el este. En este tiempo, Antonio se volvió cercano a Cleopatra, la reina de Egipto y antigua pareja de Julio César. Mientras tenía su base en Egipto, Antonio también intentó fortalecer su influencia mediante nuevas conquistas en el este. Uno de sus mayores objetivos era derrotar al Imperio Parto, el rival histórico de Roma. Pero el resultado no fue bueno. En el año 36 a.C., su campaña contra los partos fracasó y se vio obligado a retirarse con grandes pérdidas. Aunque logró recuperarse y reorganizar su ejército después de algunos años, esto no borró completamente el daño a su reputación. Mientras tanto, Octaviano aprovechó la situación. Utilizó la relación de Antonio con Cleopatra para destruir su imagen en Roma. El bando de Octaviano hizo parecer que para Antonio Egipto era más importante que la propia Roma. Esto empeoró aún más porque Antonio dejó a su esposa, Octavia, quien era hermana de Octaviano, para estar con Cleopatra. Después salieron a la luz algunos detalles del testamento de Antonio que causaron aún más dudas entre muchos romanos. Por eso, poco a poco, se fue formando la creencia de que tal vez Antonio prefería hacer de Alejandría, en Egipto, el centro de su poder en lugar de Roma. Por eso, en el año 32 a.C., el Senado finalmente le quitó el poder a Poncio Antonio y declaró la guerra contra Egipto. Estalló de nuevo la guerra civil, pero no era simplemente una lucha de Roma contra Egipto. En realidad, era una pelea entre Octavio y Antonio por el control de toda la república. Ambos bandos reunieron enormes ejércitos y grandes flotas de barcos. Fue una de las mayores preparaciones para la guerra en la historia de Roma. En el año 31 a.C., ambos bandos se enfrentaron cerca de Accio, en Grecia. Aquí tuvo lugar la batalla que decidiría el destino de Roma. Aunque Antonio tenía barcos más grandes, las naves de Octavio, bajo el mando de Marco Agripa, eran más rápidas y maniobraban mejor. A medida que la batalla se prolongaba, la armada de Antonio tenía más dificultades. Perdieron la coordinación y poco a poco su defensa se vino abajo. Al final, el bando de Octavio salió victorioso. La batalla de Accio fue el triunfo más importante de su vida. Después de la derrota, Antonio y Cleopatra huyeron de regreso a Egipto, pero no pasó mucho tiempo antes de que las fuerzas de Octavio los siguieran. En el año 30 a.C., después de otra derrota en Alejandría, Marco Antonio se suicidó. Solo unos días después, Cleopatra también se quitó la vida. Con la caída de ambos terminó la última gran guerra civil de la República Romana, y Octavio tampoco mostró piedad hacia quienes pudieran representar una amenaza para su poder. Mandó matar a Cesarión, el hijo de Julio César, y Cleopatra, así como a uno de los hijos de Marco Antonio. Desde su punto de vista, era mejor eliminar a los posibles rivales antes de que se convirtieran en un problema en el futuro. Después de esto, Egipto quedó completamente bajo el control de Roma. Y por primera vez en muchos años, Octaviano ya no tenía rivales. Ahora él era la persona más poderosa de toda Roma. Pero él aprendió de los errores de Julio César. Sabía que era peligroso tomar el poder absoluto de manera repentina. Así que en lugar de llamarse rey o emperador de inmediato, poco a poco fue cambiando el sistema de gobierno. Y en los años siguientes haría algo que ni el padrino César, Pompeyo, Antonio, ni ningún otro romano antes que él había logrado. Él crearía un nuevo tipo de liderazgo que cambiaría la historia de Roma durante muchos siglos. Él sabía que muchos romanos no querían a un líder que abiertamente y de repente reclamara todo el poder. Así que en lugar de declararse rey, actuó con más cautela. Poco a poco fortaleció su control sobre el ejército, la riqueza y el gobierno, mientras mostraba al público que aún respetaba al Senado. Sobre el papel, parecía que el antiguo sistema seguía vigente, pero en realidad, Octaviano era quien tenía la mayor influencia en toda la república. El cambio más importante llegó en el año 27 a.C. Ese año, el Senado le otorgó dos títulos importantes. El primero fue Princeps, o el primer ciudadano de Roma. El segundo fue Augusto, un título que mostraba gran respeto y honor. Desde entonces fue conocido como César Augusto. Aunque todavía no se usaba oficialmente la palabra emperador, como la entendemos hoy, aquí comenzó el sistema que más tarde se convertiría en el Imperio Romano. Para muchos historiadores, el año 27 a.C. marca el inicio del Imperio Romano
y el final de la República Romana. Cuando Augusto aseguró su poder, comenzó a expandir y consolidar los territorios de Roma. Egipto fue formalmente incorporado bajo el control romano. También se añadieron territorios en varias partes de Europa y Asia Menor. En Hispania, o la mayor parte de lo que hoy es España, finalmente logró someter a las tribus que durante mucho tiempo habían resistido a Roma. Esto fue importante porque los romanos descubrieron grandes minas de oro en esa región, lo que enriqueció aún más al imperio. También logró un importante triunfo en la diplomacia. En el año 20 a.C., el imperio parto devolvió las banderas de los ejércitos romanos que se habían perdido tras la gran derrota de Roma en Carrae, décadas atrás. Para muchos romanos, la devolución de estos símbolos fue un gran honor, pero su gobierno no fue solo de triunfos. En el año 23 a.C., Augusto cayó gravemente enfermo. Muchos creían que estaba a punto de morir. Por eso se vio obligado a pensar en quién gobernaría cuando él ya no estuviera. Aunque se recuperó, se dio cuenta de que necesitaba un sistema de gobierno más claro y más sólido. Por eso, hizo cambios en la forma de gobernar. Ya no ocupaba siempre el puesto más alto en el gobierno, pero aún conservaba el poder más importante. De esta manera, se redujeron las preocupaciones del Senado, mientras él seguía siendo la persona más poderosa en Roma. A medida que pasaban los años, no solo reorganizó el ejército y la política, también empezó a cambiar la propia forma de vida en Roma. En ese tiempo, la población de la ciudad ya era enorme. Los incendios eran comunes, el crimen era alto. También había muchas enfermedades y pobreza. Por eso, estableció vigilantes permanentes en la ciudad y grupos que respondían a los incendios. En pocas palabras, Roma tuvo una fuerza policial y un servicio de bomberos más organizados. También fortaleció la Guardia Pretoriana, la fuerza especial encargada de proteger la capital y al emperador. En todo el imperio, organizó el sistema de gobierno. Había provincias administradas por el Senado y otras gobernadas directamente por los representantes del emperador. También implementó un sistema de impuestos más ordenado. Antes, gran parte de la riqueza de Roma provenía de los nuevos territorios conquistados, pero bajo Augusto la recaudación de impuestos de la tierra y el comercio se volvió más organizada. Por eso, los ingresos del imperio se hicieron más estables. Uno de sus proyectos más importantes también fue la construcción de caminos en diferentes partes del imperio. También se estableció un sistema de estaciones donde los mensajes podían ser enviados rápidamente de un lugar a otro. Por esto, la administración del vasto territorio de Roma se volvió mucho más fácil. En solo unas pocas décadas, Augusto transformó una república que durante mucho tiempo estuvo consumida por guerras civiles, reemplazándola por un sistema más organizado, más estable y más poderoso. Y aunque nunca se llamó oficialmente rey, él se convirtió en el modelo para casi todos los emperadores que vinieron después de él. El joven Octaviano, que una vez perdió a su padre y creció en tiempos de caos, se convirtió en César Augusto, el primer emperador de Roma y el hombre que sentó las bases de uno de los imperios más grandes en la historia del mundo. Augusto no solo dejó su huella en la política y el ámbito militar. Durante su gobierno, también floreció una de las etapas más hermosas del arte y la literatura en la historia de Roma. En esta época escribieron famosos escritores como Virgilio, Horacio, Ovidio y Livio. Virgilio fue quien escribió la Eneida, una historia épica sobre el origen de Roma. Livio, por su parte, escribió una historia muy extensa de la ciudad desde su fundación hasta la época de Augusto. Muchos de estos escritores fueron apoyados por Mecenas, uno de los aliados más cercanos de Augusto. Por esto, no solo se expandió la cultura de Roma, sino que estas obras también ayudaron a fortalecer la imagen del nuevo régimen. La influencia de Augusto no terminó en los libros. También hubo grandes cambios en la propia ciudad de Roma. Él construyó muchos edificios, templos, monumentos y estructuras públicas. Entre estos se encuentran el Foro de Augusto y el enorme Mausoleo de Augusto, donde fueron enterrados varios miembros de su familia. Al mismo tiempo, sus aliados también construyeron baños públicos, edificios y otros proyectos que transformaron la apariencia de la capital. A medida que aumentaba su influencia, también se incrementaban sus títulos y poderes. En el año 12 a.C., Lépido murió y Augusto obtuvo el título de Pontífice Máximo, la posición más alta en la religión de Roma. Después, en el año 2 a.C., el Senado le otorgó el título de Pater Patriae o Padre de la Patria. Después de casi 3 décadas de gobierno, casi todos los poderes importantes de Roma estaban en sus manos.
Pero había una pregunta que seguía preocupando a muchos. ¿Quién lo sucedería? Augusto se casó 3 veces, pero solo tuvo una hija, Julia. No tuvo hijos con Livia, su esposa, durante más tiempo. Por eso, repetidamente buscó un posible heredero. En diferentes momentos consideró como herederos a Marco Agripa, Cayo César y Lucio César, pero uno a uno murieron antes que él. Por eso, poco a poco la atención se centró en Tiberio, el hijo de Livia de su primer matrimonio. Mientras tanto, las fronteras del imperio también seguían cambiando. Augusto fortaleció el control de Roma sobre los Balcanes, Judea, Armenia y otras regiones importantes. Durante su tiempo, los territorios de Roma estaban casi conectados desde el Océano Atlántico hasta la parte oriental de Europa. Al mismo tiempo, redujo el tamaño del ejército para hacer que el imperio fuera más estable y más fácil de gobernar. Pero había un lugar que él seguía queriendo conquistar: Germania. Al principio, la expansión de los romanos en esta región fue rápida, pero en el año 9 después de Cristo ocurrió una de las mayores catástrofes en la historia de Roma. 3 legiones fueron engañadas y atrapadas en el bosque de Chotoburgo después de ser traicionados por su antiguo aliado, Arminio. Casi todo el ejército fue aniquilado. Se estima que más de 15.000 soldados murieron. Después de esta derrota, Roma abandonó por completo sus planes de conquistar toda Germania. En su lugar establecieron el río Rin como frontera permanente. El 19 de agosto del año 14 después de Cristo, Augusto murió a la edad de casi 80 años. Después de más de 40 años de gobierno, dejó un imperio más organizado, más rico y más estable que la Roma de su juventud. Tiberio lo sucedió como líder del imperio. Hasta hoy la opinión de los historiadores sobre Augusto sigue dividida. Para algunos, él fue el hombre que destruyó la República Romana y acumuló un poder enorme para sí mismo. Pero para otros, él fue el líder que puso fin a décadas de guerras civiles y trajo paz y orden a Roma. Lo que no se puede negar es esto: cuando nació Octaviano, Roma estaba caótica y dividida. Cuando murió Augusto, ya era un poderoso imperio que dominaría gran parte del mundo durante muchos siglos. Y esa es la razón por la que hasta hoy, más de 2000 años después de su muerte, sigue siendo una de las personas más importantes en toda la historia del mundo.